Géminis, feliz año 2025. Te saluda J Tarot y en esta lectura vamos a ver la energía del año para ti y qué viene en tu vida mes a mes. Esta es tu guía del éxito para este año y de esa manera entonces puedas atraer a tu vida triunfo, felicidad, alegría y mucho más. Y vamos a empezar de inmediato con cuál es la energía para ti del año. Te sale la carta de las cartas del oráculo, o sea, te salen las cartas del tarot. Esto podría estarte indicando de que es un año en el cual tú vas a poder tener un gran discernimiento, desconectando la energía del tarot, porque no todo el mundo, si bien es cierto que ven las lecturas, no todo el mundo tiene ese llamado o quieren leer cartas. Si lo quieres hacer, esto es una gran indicación para este año. Pero también podría estarte indicando de que es un año donde vas a tener un gran discernimiento, vas a poder saber cuáles son los caminos que tienes que tomar, cuál es la dirección que tienes que seguir, vas a estar conectando con tu intuición, vas a estar convirtiéndote en una gran guía para otras personas o incluso también para tu vida. Toda esa es la canalización que recibo con esta carta para ti, en donde tú vas a estar finalmente conectando con tu propósito, sea lo que sea. Puede tener que ver con las cartas del tarot, con situaciones holísticas o puede que no, pero te está indicando eso, de que te convertirás en la guía y en ayuda para otras personas. ¡Qué gran mensaje! Y para quienes sí están interesados entonces en tomar un camino hacia el tarot, de repente un masterclass conmigo, una clase de tarot, no estaría mal. Mira, acabo de canalizarlo para ti. En el mes de enero, ¿cuál es la predicción? Tienes la carta de los enamorados. Bien, esto podemos interpretarlo como enero siendo un mes, iniciando el año apasionado, enamorados de tu vida, de lo que estás haciendo, de tus sueños, de tus planes, de tus proyectos. Y sí, hay que decirlo, para algunos de ustedes esto podría estarte indicando de que inicias el año enamorado. Podrías estar conociendo a alguien durante este mes con quien podrías estar construyendo algo maravilloso. Sí, también se puede interpretar como una energía en donde haces algo que te apasiona, haces algo que va con tu corazón, sigues tus corazonadas. Y para otros, si ya estás en una relación y tú dices, yo que quiero conocer a alguien, si yo estoy feliz con mi pareja, puedes estarle hablando entonces de que vas a estar fortaleciendo la relación que tienes con tu pareja en estos instantes. Pero que el inicio del año sea la carta de los enamorados, teniendo esta energía también de las cartas del oráculo, también te está hablando de esa energía de hacer algo que te apasiona. ¿Y cuál es el consejo de parte de tus guías? Tienes la carta de la transigencia. Mira, Géminis, aquí esa referencia a tu signo zodiacal. Y fíjate, tienes la carta de los enamorados, que es una pareja, y ahora tienes esta carta de la transigencia, que también es una pareja para el mes de enero. Esto te habla de tener muchísima precaución de lo que vas a estar haciendo, a quién se lo vas a estar contando. Esto podría generar también cierto nivel de envidia por respecto a la persona con la cual vas a estar, si esto está hablando acerca de una pareja, o podrías percatarte de que personas que están a tu alrededor, ahora sus sentimientos y sus emociones hacia ti, que tú estás siguiendo tus sueños, que te estás sintiendo feliz contigo misma, contigo mismo, no están reaccionando de la misma manera. Entonces con esto así como que nada más échale un ojo a estas personas, ¿no? En el mes de febrero, ¿cuál es el mensaje? Tienes la carta del caballero de espadas, y en este mazo fíjate que este caballero de espadas está defendiéndose o está atacando a esta energía. Lo que te habla entonces de que febrero es un mes en donde vas a estar defendiendo tus ideas, en donde si hay personas o situaciones que de alguna forma están tratando de perjudicarte o están tratando de atacarte, no van a lograr su cometido, Géminis, tú vas a lograr salir hacia adelante. O si están tratando de atacar tu relación, esa relación que está comenzando en enero, esto te habla entonces de que no tienes por qué preocuparte porque tú vas a salir vencedor con esta energía, principalmente si estás recibiendo ataques, competencias, si de alguna manera u otra te están criticando. Hay cierto punto como de exponerte, en donde tal vez vas a estar llamando más la atención o atrayendo muchas miradas. Y por eso podría estar sucediendo esta energía en febrero. El consejo de parte de tus guías para ti este mes, wow, es la carta de la inocencia. Te habla de una energía de estar tranquilo, de estar tranquila, de no permitir que nadie entre a tu camino para perjudicarte. Y con esto también acabo de recibir un mensaje de que podría aparecer alguien en tu vida como una mentora, como un mentor, como alguien que podría representar una guía de quien vas a estar aprendiendo. Es como que ya yo pasé por eso, ven, yo te refugio aquí en mis alas y te protejo. Hay cierta energía de eso, que podría ser la misma persona que aparece en tu vida en el mes de enero. No puede ser una persona completamente nueva, pero sí estoy recibiendo esa energía de que hay alguien que podría estarte aconsejando y te va a decir, mira, yo pasé por todo esto, la mejor manera como lo puedes manejar es esta.
Sí escucho, me acaba de venir la frase de que nadie aprende por cabeza ajena, pero me está indicando de que no está de más tener siempre como una referencia, una guía por alguien que ya pasó por algo similar. Marzo. La predicción para ti en marzo tenemos la carta del 6 de copas. Las cosas toman un mejor rumbo. El mes de febrero sí marca como un mes un poquito así como que, un poquitito de reto, nada difícil, nada complicado. Y en este mes de marzo ya veo con esto paz, tranquilidad, la alegría regresa a tu vida, la jovialidad regresa a ti. Estas energías, si te fijas, de conectar con tu infancia, conectar con seres queridos, podrías estar conectando con nuevas personas o podrías estar reconectando con esos sentimientos y esas emociones de tu infancia, ¿sabes? Porque por lo general, pues ya de grandes, siempre hay algo que está pasando, siempre estás tratando de resolver algo, siempre estamos tratando de ver qué es lo que viene, qué es lo que pasa, ¿sabes? Vida de adultos. Mientras que en nuestra infancia, nuestra vida pues es más relajada, más tranquila, no hay estrés, no hay preocupaciones, debe ser así, nuestra mayoría de preocupaciones es qué programa están dando en la televisión o si salir a jugar con nuestros amiguitos. Entonces esa es la energía con la cual vas a estar conectando, de cero preocupaciones, de no estresarte, de no preocuparte porque las cosas van a estar funcionando para ti. El consejo de parte de tus guías, tienes la carta de la abundancia. Vas a tener uno de los mejores tesoros y uno de los mejores regalos con esta energía, con esta carta de la abundancia en el mes de marzo, en el cual te va a estar indicando de que no te va a hacer falta nada y por ende tal vez está esa energía que te aparece allí, la cual te está diciendo de que vas a estar como en tu infancia, sin preocupaciones, con todo tranquilo, con todo relajado, pueden haber altas y bajas, pero no es nada que te va a robar la calma, porque vas a tener tu abundancia asegurada. También podrían estarte indicando, manéjate desde ya, como si todo lo que tú deseas, como si todo lo que tú anhelas, ya lo tienes. Y ten esa actitud, no como de que fake it until you make it, o sea, como que no que aparentas que ya lo has logrado, sino manéjate como si ya fuera ese tu nuevo estilo de vida. Abril. En el mes de abril tenemos la carta del 2 de oros. En el mes de abril hay algún tipo de mudanza para algunos de ustedes. Esto puede ser algún tipo de viaje también que vas a estar realizando en este mes, pero me lo está marcando también mudanzas. Y esto parece que vas a estarte mudando con alguna persona, o con alguna familiares, amistades o con personas que vas a estar trabajando. Esto podría tener que ver con trabajo. Así tipo que alguien te dice, ¿sabes qué? Vente acá, quédate con nosotros 2 semanas, quédate con nosotros 2 meses, para que trabajes acá con nosotros directamente one-on-one, uno a uno. ¿Cuál es el consejo que te están dando? La carta de fluir. ¡Wow! Mira, cuando llegue este mes, en abril, las cosas en tu vida, Géminis, van a estar a tal nivel que tú no te vas a preocupar. Dale, ¿para dónde tengo que ir? ¿Cuánto tiempo vamos a estar por allá? 2 semanas, 2 meses, vámonos, 2 semanas, 2 meses. Me marca esa energía. Puede ser incluso con familiares, con amistades, con seres queridos que te dicen, ¿sabes qué? Vamos, ¿qué vas a hacer? Vamos a hacer algo, vamos a divertirnos, vamos a hacer, o puede ser con tu pareja que podría estar apareciendo durante en el mes de enero, como lo vimos. Por esta energía de fluir, de dejarte llevar, de que no van a haber obstáculos ni limitantes frente a ti. Mayo. El mensaje para ti durante este mes, tienes la carta de la Reina de Bastos. Mayo es un mes en donde tú vas a estar conectando con tu pasión, con tu fuerza, en donde tú te vas a estar enfocando en ti, en tu energía, en tu cuerpo, físico, mental, en lo que quieras lograr. Vas a estar enfocándote y trabajando en ti primero. O sea, es como uno de los primeros meses o una de las primeras veces en varios años tal vez que tú puedes decir, ok, ahora voy a trabajar en mí. Quiero lograr esto, quiero subir de peso, quiero bajar de peso, quiero ganar músculo, quiero perder músculo, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero en ti. Y esta es la energía que me marca, una energía en donde finalmente tú vas a poder hacer lo que tú quieras, con tus sueños, con tus planes, con tus proyectos personales, pero principalmente con tu ser. Bien, y el consejo para ti es un mes de crecimiento interno y externo también, emocionalmente y físicamente. Tienes la carta de la receptividad. Es una energía en donde tienes tus manos abiertas hacia el cielo diciéndole, Dios, dame tus bendiciones, las recibo. Vas a estar conectando con Dios, con el universo. Junio. Vamos a ver, desde mayo ya a junio estamos en tu época de cumpleaños, así que vamos a ver cuál es la predicción para ti. En junio tienes la carta del 4 de espadas. Mira, la carta del 4 de espadas puede hablarte acerca de un descanso y en este caso en particular esto podría ser alguna persona durante este mes, no necesariamente que ya no va a estar con nosotros. Puede ser que esto ya sucedió y durante el mes de junio se está celebrando el año o algún tipo de aniversario de alguna despedida,
pero cómo también podría estar sucediendo durante este mes, principalmente porque está esta persona aquí, no está sola, en este mazo no está sola la persona aquí acostada, sino tiene esta persona dándole una flor y esto parece como si fuese algún tipo de coffin, de ataúd, por esa razón en particular. Entonces puede ser que esto se esté dando durante este mes o puede ser que se esté celebrando el aniversario de un año o varios años ya de la partida de alguien en este mes. ¿Cuál es el consejo para ti de parte de Dios? Esto también podría representar descansar, recargar energías, pero en este más en particular más va hacia el otro mensaje que acabo de canalizar. El consejo de parte de tus guías es vidas pasadas. Me confirma mucho más esa energía de una transición, de algo que ya sucedió. También esto te lo puedo canalizar como diciendo de que tu antiguo yo ya llegó a un final, a una conclusión, tu antiguo yo, y ahora con todo este proceso que viene desde el mes de mayo, de trabajar en ti, de fortalecerte, de crear una nueva energía, una nueva persona, renaces, ¿sabes? También podría aplicar para algunos de ustedes así de una forma un poco más etérea, más holística, pero más en el día a día, pues sí, principalmente con esta energía de las vidas pasadas, esa energía podría estar transicionando a alguien. Esperemos que no, pero como yo siempre les indico, yo les canalizo los mensajes como los recibo, tanto los buenos como los no tan buenos. Julio, a ver. La predicción para ti en el mes de julio es... Y recuerda suscribirte, seguirme para más, para que de esa manera cuando estoy haciendo las publicaciones semanales, cuando estoy haciendo directos, para que puedas participar, también puedas enterarte. Así es que te invito a suscribirte y a seguirme para que este año 2025 tengas a tu mano la guía para el éxito en tu vida. Gracias. La carta del 9 de oros. Esta es una energía de abundancia, una vez más, una energía en donde vas a estar rodeado de dinero, vas a estar rodeado de cosas materiales, en donde finalmente vas a estar obteniendo algo que tú has estado esperando, algo que has estado deseando o algo que te pertenecía. El dinero no te va a faltar. Esto es una persona independiente, una persona que está disfrutando de, mira la cantidad de monedas que tiene, disfrutando de su patio, de su vegetación, mira las uvas, que todo eso representa abundancia, lujo, excesos, pero de un lado positivo, ¿no? Sí tengo que decirles también que cuando vi esta carta, lo primero que me vino a la mente fue herencias, principalmente conectado con esta energía del mes de junio. Hacia julio podrían estar como que haciendo sucesiones o estar tú tomando control de ciertas cosas. El consejo de parte de tus guías para el mes de julio, te sale la carta del rebelde. Esto te está hablando de que rompes cadenas, te liberas de ataduras. Van a haber situaciones alrededor o en tu vida en las cuales tú finalmente vas a poder decir, listo, ya no tengo ataduras, ya no tengo cadenas, se han roto todas estas situaciones o cosas que me estaban anclando. Así que parece que julio, de alguna manera u otra, para algunos de ustedes va a ser un mes de liberación, de romper cadenas y ataduras. Agosto. Vamos a ver cuál es el mensaje. Ya, ¿viste cómo se volteó solita? Es la carta del as de espadas. Y lo primero que me viene a la mente es, ¿sabes? La espada está clavada hacia el piso, lo que indica de que termina una guerra, termina una batalla. Y ahora puedes simplemente bajar las armas, lo que te tenía a la defensiva de alguna manera u otra, y ahora conectas con esta energía de este águila que está pronto a despegar, pronto a tomar vuelo. Entonces este mes es un mes en el cual la guerra ha terminado, la batalla ha terminado, en el cual puedes estar mucho más calmada, mucho más tranquila. Esto te habla acerca de éxitos, triunfos y victorias en base a una batalla que estabas teniendo, que vas a lograr vencer. Y tal vez esto era algo que no veías venir con este águila que tiene los ojos tapados. Era algo tal vez que no veías venir o que no ves venir y que te está pidiendo que tengas fe, que tengas confianza, una fe a ciegas. Porque fíjate, este águila cuando lo sueltan para que vuele, él regresa. Con sus ojos tapados y todo, regresa a la misma mano que le dio. Entonces hay algo de esa energía para ti. Y el consejo que te dan en Géminis este mes, vamos a verlo, te sale la carta de viajes. Mira, no te acabo de hablar de que vuelas, que el águila vuela cuando lo sueltan y regresa con los ojos tapados, pero sabe cómo regresar a casa, cómo regresar a esa mano divina que le dio la oportunidad de salir, y te sale justo la carta del viajando. Parece que durante este mes de agosto se van a activar viajes para ti, eso puede aplicar como viajes internos espirituales, en donde tú vas a estar conectando contigo misma, contigo mismo, de crecimiento, principalmente si lo conectamos aquí con esta línea para acá, con la carta de la inocencia, vas a estar aprendiendo algo. Sí, puede aplicar así, pero también puede aplicar en nuestro día a día, nuestra vida real, puede aplicar como esa energía de literalmente hacer viajes.
que tal vez anteriormente no podías hacer por alguna razón u otra. Ahora ya se abren esos caminos. Septiembre. Y recuerda, para consultas privadas te invito a que visites mi página web jtarot7.com. Allí puedes ver las diferentes consultas privadas que tengo, sus precios, para que escojas entonces la consulta que más conecta contigo. jtarot7.com. Mira, que en septiembre tienes la carta de la Reina de Espadas. Fíjate cómo está esta reina tranquila, observando cómo está esta mariposa sobre su espada y cómo la mariposa, a pesar de que la espada es un arma que puede de alguna manera u otra hacerle daño, está confiando en que esta reina de espadas que está ahí no va a utilizar esa espada para lastimarle. Y hay algo con eso entonces durante este mes, donde vas a estar conectando con algo, con una situación, con una persona que te va a brindar cierta estabilidad. Eso puede marcar así, tipo una persona que todo el mundo le teme, pero tú no. Tú no le temes a esta persona o a esta situación. Todo el mundo teme esta situación, a esta persona, pero tú no tienes ningún temor, ni ninguna duda, ni ninguna inseguridad. Tú sabes que tú estás bien, tú sabes que esa persona incluso a ti te protege. Hay algo con eso para este mes. La comunicación también va a ser bastante importante con esta energía. Y el consejo, el mes de septiembre, la carta de Somos el Mundo. Otra referencia a viajes. Mira, parece que a partir de este mes los viajes van a estar muy bien aspectados para ti. Las conexiones también con otras personas, con otras culturas, con otros países va a ser importantísima durante este mes de septiembre y durante el próximo año 2025 para tu vida. Llegar a un nivel global, conectar con personas en otros países va a ser muy bien aspectado para tu vida. Octubre. Tenemos la carta del Sol. Alegrías, felicidades. Esto es una de las cartas que representa mayor felicidad absoluta en el tarot y en tu vida. Es la energía que estoy percibiendo para ti. Vas a estar recibiendo buenas noticias durante este mes. En octubre es un mes en el cual tú vas a tener alegrías, muchas razones para celebrar, mucha felicidad, en los cuales vas a estar obteniendo los resultados que tú has estado esperando y nuevos caminos en tu vida. Mira ya por dónde vamos. El consejo para ti en octubre, para que las cosas te salgan bien, es más allá de la ilusión. Todo lo que te vayas a estar proponiendo, todo lo que quieras planear, todo lo que quieras realizar, todo lo que quieras obtener, va a ser posible durante este mes. Y vas a ver cómo tus sueños se hacen realidad. Porque más allá de la ilusión significa que va más allá, ya se concretó. Es el mensaje que recibo para ti. Noviembre. Y pronto ya estamos a terminar el año 2025. Recuerda mantenerte siempre conectado conmigo en mis redes sociales @jtarot7. Guarda este video también para que siempre lo tengas presente durante todo el año y sepas qué es lo que viene para ti. Bien, noviembre, tienes la carta de la rueda de la fortuna. Tu suerte durante este mes va a cambiar. La suerte va a cambiar a tu favor. Es un mes en el cual tú vas a ver cómo las cosas, si estaban estancadas o si sentías que te hacía falta algo de suerte, si estabas en la parte de abajo, que tú estabas tratando de escalar, lo vas a lograr. La suerte cambia para ti durante este mes. Me indica también de que todo lo que tenga que ver con el azar, pero no necesariamente juegos, sino todas las cosas que tengan que ver con seleccionar de una manera aleatoria, a lo cual no le pones tanta mente, ¿sabes? Porque el azar es como que tiras los dados y listo, o sea, tú no los planeas. De esa misma forma te está indicando de que las cosas que tú hagas con esa energía de que, bueno, no lo voy a planear, voy a tomar esto, van a ser muy positivas para ti. Oye, se acaba de caer una carta, déjame buscarla. Aquí está, la carta de los enamorados. Es el consejo que te dan. Y con eso, para este mes te está indicando de que hagas las cosas con amor. Es la misma carta de los enamorados también que te ha salido en el mes de enero. Y ahora te está saliendo acá una vez más. Te está indicando, y esa carta te representa, Géminis. Ha salido varias veces en tu lectura. Te está indicando de que hagas las cosas con amor, de que hagas las cosas con el corazón, de que te dejes llevar por el corazón y de esa manera tu suerte va a cambiar en el mes de noviembre. Así que cuando tengas en noviembre alguna duda de que, ay, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Regresa a este video y aquí va a estar la respuesta. En diciembre, para el 2025, cierras el año con la carta del 3 de oros. Este va a ser un mes en el cual las colaboraciones, el trabajo en equipo, reuniones van a ser muy favorables para ti. Podrías estar recibiendo invitaciones para formar parte de algún tipo de inversión, de grupo. Podrías estar creando algo importante durante este mes. Conversaciones con respecto a dinero, entrevistas también va a estar muy bien aspectado. Y el consejo que te dan es ten el valor. Entonces, cuando te inviten a esto, a colaborar, a formar parte de un equipo, a que seas socio de algún proyecto, de alguna inversión, tal vez tú vas a decir, ay no, yo no tengo experiencia, ay no. Te indican aquí, cero dudas. Ten el valor, ten la fuerza, ten la determinación, porque eso es lo que necesitas. Y fíjate cómo esta carta
me recuerda mucho a estos colores que estaban aquí. Cuando llegue diciembre, tú te vas a dar cuenta de que esto que vas a estar logrando, esto que vas a estar haciendo era algo que se te había presentado a inicios de años y que tal vez dudaste y echaste a un lado. Y cuando cierre el año vas a decir, "Ah, mira, sin arrepentimiento. Esto va a estar muy bueno este año 2025. Me mantienes al tanto de cómo se ven las cosas. Te mando un fuerte abrazo, te decreto luz, progreso, un feliz año 2025 y abundancia infinita.